Esta es la clase 42 y vamos a presentar el multiplicador de la base monetaria. ¿Ya? Ese va a ser nuestro tema. Para presentar el multiplicador de la base, tenemos varias interrogantes. Primero decimos, ¿cómo relacionamos lo que hemos visto en la clase del día de ayer con este tema que indica base monetaria? La base monetaria es un tema del Banco Central, ¿no ven? La base monetaria es igual al lado del haber del Banco Central que se presenta al dinero, es decir, la emisión más el encaje legal, ¿no ven? ¿Ya? O también la base monetaria son circulante, que son los billetes, más reservas bancarias de los bancos comerciales, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Las reservas bancarias de los bancos comerciales, como indicado el día de ayer, son iguales a caja y encaje legal. Entonces hay que tener en la mente esa internalización, ¿no? Es decir, la base monetaria está constituida por circulante, que es una parte de la emisión, que está en poder del público, más la caja de los bancos, que es parte de la emisión. Y el encaje legal, ¿no?, que es una reserva de los bancos en el Banco Central. ¿Ya? Esa es la base. ¿Y cómo se relaciona con lo que hemos visto el día de ayer? El día de ayer hemos visto que hay una competencia entre el dinero que crea el Banco Central y el dinero que crean los bancos comerciales. Todavía puede haber algún estudiante de mi materia que diga, ¿cuál dinero crean los bancos comerciales? ¿Ah? Este profesor está equivocado. ¿Acaso crean dinero los bancos comerciales? Puede haber quizás un estudiante, chico o chica, que crea, que diga, tonteras habla. Los bancos comerciales no crean dinero. Pero yo me puedo defender, ¿no? Decir, que mira, hemos hecho laboratorios donde hemos demostrado que los depósitos a la vista permiten la circulación de mercancías, intermedian en las operaciones de circulación de bienes. Hemos hecho laboratorios. Que los depósitos a la vista, el nombre es un nombre mentiroso. ¿Por qué? Porque un depósito a la vista puede ser creado contra una cuenta que se llama cartera. No hay ningún depósito, papi o mami. No hay. Cartera contra depósito vista. Ese momento, esa operación, es creación de dinero por la banca comercial. ¿Por qué? Porque contra los depósitos a la vista, ahora, en nuestras economías actuales, ¿sabes? Con celular se mueve.
con una simple operación, ni siquiera necesitas tarjeta magnética. Puedes hacer la transferencia de fondos a otro por la compra de bienes, diciendo te voy a abonar en la cuenta, dame tu cuenta. Los bancos han habilitado ahora a las personas que mediante WhatsApp puedan mover sus cuentas. Todos los bancos tienen ahora operaciones en la red. Uno lo habilitan. Le dicen, ya, que usted quiere hacer operaciones. Sí, de acuerdo, lo habilitan. En su aplicación le dicen, hay todo un protocolo a seguir, ¿no? Para hacer las operaciones. Una aplicación, ¿no? Donde hay todo un protocolo de identificación del PIN, ya, de asociación mediante Internet con cuentas de otros. Pero una vez que maneja la gente, facilito. Si yo soy de una empresa constructora, por ejemplo, como contador, y tengo que pagar por el cemento, facilito, ¿no? Una vez que estoy habilitado, digo, ¿cuánto te debo? Me debes 100,000 bolivianos por el cemento. No te preocupes, te voy a hacer la transferencia. Ni siquiera hay que usar tarjeta, ni cheque. ¿No? La operación en el celular. Y ahí dice compartir. Compartir dice con WhatsApp. Le pongo el WhatsApp de la empresa que me vende cemento y le digo, te estoy pasando. Y el otro ve en su WhatsApp y dice, cierto, me ha llegado. Transferencia exitosa. O sea, el día de ayer hemos dicho, hay una competencia entre los billetes y los saldos de depósito vista de los bancos, dinero de los bancos comerciales. Competencia en queche, en la intermediación, en el uso como medio de pago. Eso hemos visto el día de ayer. ¿Ya? Y uno puede preguntarse, ¿qué tiene que ver eso ahora con la base monetaria? Y aquí dice el título multiplicador. Multiplicador significa algo así como reproductor. Y uno puede decir reproductor de la base. ¿De qué me están queriendo hablar? Ese es nuestro tema de hoy, ¿no? Y me quedo así en la introducción un rato porque quiero estar seguro sobre su comprensión. Porque yo puedo seguir hablando y no recibo una respuesta de parte de ustedes que me diga, sí comprendo, no comprendo. Entonces prefiero ser diletante, darle vueltas al asunto, repetir. A lo mejor alguien puede indicar, oye, mucho tiempo pierdes repitiendo lo que ya has visto. Sí, pero es que hay alguno a lo mejor que no me entiende. No me entiende. Y por eso tengo que repetir. Y luego con gusto, además, ¿ya? Y me detengo y no hay problema. Bien, ahora puedo leer, lo que he hablado, puedo leer, ¿no? Es decir, ver cómo está escrito en el texto. En el texto, como ven ustedes, dice significado de base monetaria. La base monetaria, pasivo monetario del Banco Central, ese es un enfoque. O también
reservas bancarias más circulante, es el otro enfoque. Y no son cuestiones de juego de palabras, son cuentas. Cuando hablo pasivo monetario del Banco Central, son las cuentas de emisión e encaje. Y cuando digo, o también reservas bancarias más circulante, son cuentas. Las reservas bancarias es caja, encaje en el lado del debe de los bancos comerciales, más la emisión menos la caja que está en el lado del debe de los bancos comerciales. Entonces estamos hablando de unos agregados que representa dinero. Tiene dinero Banco Central. Tiene el significado, ahora acá estoy hablando, de ser un factor expansivo de dinero secundario. ¿Cuál es la traducción de esas palabras? ¿Qué quiere decir el significado de ser un factor expansivo? Quiere decir que es un instrumento, un medio que puede ayudar a hacer crecer más los depósitos vista. A eso hay que demostrar. Y aquí más o menos ya empieza, ¿no?, la explicación de la demostración. El incremento en creación neta de billetes por el Banco Central, incremento de base, llega a los bancos comerciales y por operaciones de creación de dinero de registro contable, incrementan la cantidad de dinero en circulación. ¿Cuáles son estas operaciones de llega a los bancos y por operaciones de creación de dinero de registro contable, incrementan la cantidad de dinero en circulación? Pucha, esto está muy apresurado. Es decir, ¿cómo? Hay que agregarle un párrafo, ¿no?, para que sea comprensible. Lo que acá estoy indicando en este párrafo es que cuando el Banco Central crea billetes, ¿no?, eso se llama incremento de base, llega, está subrayado, a bancos comerciales, ¿no?, llega a los bancos comerciales y por operaciones de creación de dinero de registro contable, incrementan la cantidad de dinero en circulación. Aquí le falta un poco. Le falta el cómo. Yo podría decir, sospechen pues, intuyan. Además ya ha avanzado el tema, con otras palabras. Pero digo, no basta. A lo mejor no sospechan ni intuyen. Entonces es necesario poner por escrito qué es lo que ocurre. Entonces acá un poco nos referimos a las personas, ¿ya? Los contadores de los bancos, como jefes de tesorería, ¿no?, son responsables de la tesorería del banco, ¿no?, tesorería. Como jefes de tesorería, ¿ya?, perciben, descubren que se incrementa
el stock de billetes. El stock de billetes Banco Central. Llega, dice, ¿no? De billetes Banco Central. ¿Ya? Informan a sus jefes. ¿Cuáles son sus jefes? Informan a gerencia financiera, gerencia de operaciones, gerencia financiera, que existe un incremento en reservas y se puede dar más créditos. Es esencial esto, ¿no? Tenemos mucho, hay dinero en tesorería, mucho. Entonces, tiene que referirse a alguien que toma decisiones. Los gerentes de operaciones, gerentes financieros, ¿sí? O sea, hay muchas reservas, o sea, hay mucho dinero. Banco Central, ¿no? Y se puede dar más créditos porque cuando se da créditos hay retiros por la preferencia por efectivo, ¿no? Pero si hay una gran cantidad de dinero, no hay riesgo. Se va a atender a esos retiros, ¿ya? Entonces acá dice, los contadores de los bancos como jefes de tesorería descubren que se incrementa el stock de billetes Banco Central. Informa a gerencia de operaciones, gerencia financiera. Según los casos será que existe un incremento de reservas y se puede dar más crédito. Punto. Las MAE, las máximas, está de moda usar estas letras, ¿no? Las máximas autoridades ejecutivas, ¿no? Toman la decisión de dar más créditos. Más créditos. Ya dicen, de acuerdo, ¿no? Las MAE toman la decisión de dar más créditos. La decisión de dar más créditos respaldados por el incremento en reservas. Billete Banco Central, billetes Banco, el Banco Central. ¿Ya? Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema que nos enlaza al incremento de la base con la creación de dinero por los bancos comerciales. ¿Se ubica? Banco Central está creando más dinero, como ya hemos visto el día de ayer. La cantidad tan alta de dinero creada durante el periodo de excedente de balanza comercial. Más de 700% hemos mostrado, ¿no?, de crecimiento de la emisión. Eso llega a los bancos comerciales. Por la preferencia cae por efectivo,
y de post vista. Llega. Bueno, al llegar allá, bueno, están los que manejan el dinero, ¿no? Los contadores, jefes de tesorería. ¿Qué hacemos? Hay mucho dinero. Hay que avisarles que tenemos mucho dinero, que se puede dar créditos. Entonces son las autoridades de la banca que dicen, tenemos mucho más dinero, Banco Central, para las espaldas de retiros, hay que dar créditos. Es un negocio, de eso viven. Ustedes la relación, ¿ven? La relación de la base con el funcionamiento de la banca y la creación de dinero de registro, ¿no? Ya. Aquí le sobra una L. Ok. Esto grabaré que no se goce. Y aquí está el enlace con macroeconomía. Los gastos autónomos se incrementan y la demanda agregada se expande. Pero aquí falta decir algo. El resultado es que los gastos autónomos se incrementan y la demanda agregada se expande. Por tanto, el PIB, si la oferta es flexible, o la inflación si hay carencia de dólares. Pasa. Y es nuestra unión con macroeconomía. ¿No? Porque alguien puede decir, ¿qué te importa lo que hacen los bancos? ¿No? ¿Qué te interesa? Eso es materia de contabilidad bancaria. ¿Vos qué te interesa? ¿Estás echando el campo? No estoy echando el campo. Estoy en el campo de macroeconomía, donde hay una demanda agregada. Y la demanda agregada, de acuerdo a nuestras funciones, ¿ya? Está relacionada con gastos autónomos, con dar poder de compra a la gente. Y ese poder de compra, ¿cómo lo das? Pues puedes darles crédito con independencia de sus ingresos. ¿Y qué pasa con eso? Que aumentas la demanda agregada. Si hay dólares, pues es algo virtuoso. Bueno, pues la oferta le va a seguir a la demanda. Si sigue la oferta hay mayor empleo, mayores ingresos, disminuye la pobreza. Ojo, pero si no hay dólares, puede provocar un incremento de la inflación. Y eso es peligroso, muy peligroso. Entonces, ahí está nuestro enlace. ¿Ya? Por eso, acá se continúa, dice, la base, me estoy refiriendo a la base monetaria, la emisión de los billetes, es como el carburante que expande el fuego al permitir la generación de mayor cantidad de dinero. ¿Qué les parece esto? Tienen que imaginar qué pasa cuando hay fuego. Está una fogata ardiendo y le metes más gasolina que es para... Crece, ¿no ve? Y esta es esa alegoría, dice. Es como el carburante que expande el fuego al permitir la generación de mayor cantidad de dinero. En la literatura inglesa, es decir, en libros de macroeconomía, ¿no? Ya sea de Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, se indica que la base
es el dinero que alimenta el fuego de creación. Y la usan dos palabras, hot money, dinero caliente. Aumenta la base monetaria en el país. El Banco Central da más créditos. No solamente tiene el primer efecto sobre los que reciben los créditos, por ejemplo, TGN, sino que ese dinero va a ir a ser depositado en bancos. Y en los bancos va a aumentar sus reservas. Y al aumentar sus reservas los bancos pueden atreverse a dar más créditos. Se expande la cantidad de dinero en la economía. ¿Ok? Esa es nuestra relación, o ese es un efecto de expansión de la base, ¿no? Le da esa propiedad, tiene la base, ser como el carburante, ¿no? Que dice que puede ayudar a expandir el dinero de los bancos comerciales que emiten. Y ahora sí, entonces ya se formaliza esa observación con el tema concepto de multiplicador de la base. ¿Ya? Y el multiplicador de la base, ¿cómo puedo entender? Multiplicador significa reproductor, ¿no? Antes de leer, puedo ver esta fórmula que dice: el multiplicador de la base es igual al M1 sobre la base monetaria. Pero habría que ser un poco más explícito, ¿no? ¿Qué es el M1 de la economía? Circulante más depósitos vista. ¿Y qué es la base? Circulante más reservas bancarias. Entonces, si yo tengo este quebrado, esta división me va a dar un resultado X. Ese resultado es el número de veces que se reproduce el denominador. El denominador es la base. Si hablo que se reproduce, significa que se expande, ¿no? Que se multiplica. Si yo tengo este quebrado y busco darle una visualización, una lámina, ¿no? Entonces digo, mira, sabes, acá tú tienes como un rectángulo, algo así. No sé si puedo incorporarle alguna otra forma que me ayude a ser más explícito. Tienes así como un rectángulo. Y acá voy a hacer esta figurita, ¿no? Ya. Esta lámina, pretende demostrar el significado del multiplicador de la base a partir de los componentes, ¿no? El M1 es circulante más depósitos vista.
las reservas bancarias, la base, es circulante más reservas. El circulante es la misma cantidad de numerador y denominador. Entonces, si yo hablo de una reproducción, de una expansión, son las reservas las que se expanden bajo la forma de depósitos vista. ¿Sí? ¿Cuáles son las reservas? Los billetes que llegan a los bancos. Hot money. Se van a expandir como fuego. Va a permitir la creación de más depósitos vista. Los banqueros se encuentran seguros. Dicen, está llegando mucho dinero, hay que dar crédito. Podemos respaldar. Son las reservas, el respaldo, ¿no? Podemos respaldar los retiros. ¿Ya? Entonces hay una expansión. Lo que se expande son las reservas. ¿Cómo? Hay un párrafo 2 que incorporó ahí arriba. Intervienen los recursos humanos, talentura, contador. Tengo un gran stock de billetes. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos, jefe? Gerente financiero, gerente de operaciones. Ah, caramba, entonces podemos dar más crédito, va a haber respaldo. Sí. Y hablan con gerente general y demás, dicen, bueno, una gran campaña, pues, de publicidad ofreciendo créditos. Y en la medida en que van dando créditos, van expandiendo, ¿no? Cartera de postvista, cartera de postvista, cartera de... Está creciendo. El dinero de registro. Eso es, ¿ya? Ese es el multiplicador de la base, ¿no? Ya, eso es. Entonces ahora se los leeré el texto que dice lo siguiente. El multiplicador es un factor que mide el número de veces que se reproduce la base monetaria en el M1 de la economía. Se obtiene con el cociente de M1 sobre base monetaria. Esa es la fórmula. M1 sobre base monetaria. Circulante más depósito vista, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Ya? Aquí, lamentablemente, creo que no me va a permitir agregar un párrafo. Las dos figuras están muy próximas. ¿Ya? Y el dibujito, ¿no? Es este. ¿Ya? X es el número de veces que se reproduce la base. Estando en numerador y denominador el circulante, son las reservas de los bancos que se multiplican como depósito acá, como depósito vista. Se comprende al ver la lámina que en el lado superior e inferior tiene circulante con idéntica magnitud a una fecha. Entonces, esta lámina quisiera ayudar a entender que lo que se expande son las reservas. Clarísimo, ¿no? Ya. Ahora viene el punto que dice relación del multiplicador con los coeficientes bancarios. Ah, caramba, ¿cuáles coeficientes bancarios? Los que el día de ayer hemos visto. Coeficiente circulante de postvista, coeficiente de reservas a de postvista, ¿no? Esos coeficientes nos están dando un diagnóstico de la cantidad de billetes por unidad de depósito vista, ¿no? Y si las cuestiones fuesen normales, digamos,
a medida que pasa el tiempo, cada vez se va a usar más de post-vista como medio de intermediación, como medio de pago en la economía, por el uso de tecnologías, etc. Entonces, ¿qué relación tiene el multiplicador con esos coeficientes? ¿Qué relación hay de esta fórmula? ¿Dónde está la fórmula? Está acá arriba. Ahí está la fórmula. ¿Qué relación tiene esto con los coeficientes? Para ver la relación tienes que ver cuál es su composición, ¿no? El M1 es circulante más depósito vista y la base monetaria es circulante más reservas bancarias. ¿Ya? Aquí está la clave. Ahí está la clave. Bueno, es como habría sido interesante decir, ¿a quién se le ha ocurrido encontrar la relación? Bueno, a esa pregunta se responde en Historia del Pensamiento Económico, ¿no? Tiene que haber alguna mente que ha dicho, esto puede ser relacionado con la fórmula de el coeficiente de circulante de puesto de vista, coeficiente de circulantes de reservas bancarias. Lamentablemente. No hemos recuperado, o yo no he recuperado al autor, ¿no? Sería interesante decir, a fulanito de tal, ¿no?, se le ocurrió encontrar esta relación. ¿Ya? Es un economista, ¿no? Habría que un poco revisar los libros, ratón de biblioteca, como se hace en historia contra el pensamiento económico, para ver a quién se le ocurrió una idea. En este caso usamos la idea, ¿ya? ¿Qué dice? Relación del multiplicador con los coeficientes bancarios. ¿Qué relación existe entre el multiplicador y el coeficiente de circulante a depósito vista y de reservas monetarias a depósito vista? Es la pregunta. Y aquí está la genialidad, un artificio aritmético. Dividir el numerador y denominador por depósito vista para relacionar el multiplicador con los coeficientes anteriormente presentados. Entonces, en el numerador yo tengo M1 circulante más depósito vista y divido sobre depósitos vista. Circulante sobre depósitos vista más depósitos vista sobre depósitos vista. ¿Cuál es el resultado? Circulante sobre depósito vista es el coeficiente de circulante a depósito vista. Mide la preferencia, ¿no?, por unidad de depósito, qué cantidad de billete hay en circulación. Más 1 me ha dado. Y como tengo que mantener la igualdad aritmética, también tengo que dividir sobre depósito vista. En la base, ¿no? La base está formada por reservas bancarias más circulante, el denominador. Entonces acá divido circulante sobre depósito vista más reserva bancaria sobre depósito vista. Y la alegría es ver que estas divisiones corresponden a coeficiente de circulante a depósito vista más coeficiente de reserva a depósito vista. Esta es la genialidad. El multiplicador de la base había tenido una relación, ¿no?, con la preferencia que tiene la gente por el dinero Banco Central o el dinero de los bancos comerciales. Y como esa preferencia está relacionada con las reservas que tienen que tener los bancos, de acuerdo al coeficiente circulante,
Entonces, fabuloso. No nos ha salido que el multiplicador está relacionado con estos coeficientes. ¿Ya? Ahora, si este coeficiente de circulante a deposto vista tiende a cero y va a tender a cero en el futuro, ¿no? Cuando ya se establecen más o menos las condiciones de comercio exterior, etcétera, ¿no? Va a tender a cero cada vez, porque cada vez se usa más celulares, la billetera virtual que llaman ahora, para hacer las operaciones. Entonces, si este coeficiente tiende a cero, ¿no? Y estamos sumando 1, en el denominador tiene el coeficiente de reservas a deposto vista. Si el coeficiente circulante de deposto vista tiende a cero, también el coeficiente de reservas a deposto vista va a tender a cero. Entonces, en el futuro, este multiplicador de la base va a incrementarse. Van a tener los bancos mayor poder para dar crédito. Ese es el enlace. Por eso los bancos, digamos que, a lo mejor por intuición, ¿no? Porque no llegan al razonamiento que hacemos nosotros. Los bancos, los gerentes de los bancos, tienden a darnos más y más servicios. ¿Quieres pagar luz? Paga por medio de nuestras cuentas. ¿Quieres pagar agua? Paga por medio de nuestras cuentas. No necesitas venir al banco. Hazlo con una operación en la red, ¿no? O sea, quieren tenernos en sus brazos, como se dice, ¿no? Que todo hagamos mediante operaciones con participación de sus cuentas. Mientras más nosotros utilicemos las cuentas de los bancos para nuestras transacciones, más, ¿no? Más poder tienen los bancos. Pueden multiplicar más el dinero. Están reemplazando al billete. Están reemplazando al billete, ¿no? Con sus saldos. ¿Se ubica? Ya. Entonces es lo interesante, ¿no? De este temita, del multiplicador. Si el coeficiente de circulante tiende a cero, o va a tender a cero, cada vez más, también lo hará el coeficiente de reservas. Entre cargos y abonos, nomás entre bancos. Van haciendo circular las mercaderías, los servicios en la economía. ¿Ya? Más poder van a tener los bancos. Cuando el coeficiente de circulante tiende a cero, también lo hace el coeficiente de reservas, es este, ¿no? Por tanto, el multiplicador de la base se incrementa, porque aquí arriba tienes 1. 1 sobre algo que tiende a cero, ¿eh? A medida que va bajando hacia cero más grande es el resultado. Entonces, el multiplicador es más grande. Ya. Cuando el coeficiente tiende a cero, también lo hace el coeficiente de reserva. Por tanto, el multiplicador de la base se incrementa ante la mayor preferencia por los actores no financieros de dinero magnético o de uso de Internet para pago de compras. Por el contrario, si el coeficiente circulante de posto vista tiende a infinito, o sea, cada vez es mayor, porque nadie desea dinero de registro, el multiplicador de la base se reduce. Esto también tiene que crecer, ¿no? El coeficiente de reserva de posto vista. ¿Ya? Por el contrario, si el coeficiente circulante tiende a infinito, porque nadie desea dinero de registro, aquí falta alguito.
también se incrementa el coeficiente de reservas a depósitos vista, ¿no? Y el multiplicador de la base se reduce. ¿Ya? Problemita de forma, arreglemos. Ya. También se incrementa el coeficiente de reservas a depósito vista, ¿no? Ya. Problemitas de forma. Ok. Grabamos. Sin embargo, esa es la teoría, la relación de interdependencia que existe, ¿no?, puede dejar de ser automática si interviene el Banco Central. ¿Ya? Esta teoría la entienden los técnicos del Banco Central, ¿no? Dice, si sigue así, el poder de los bancos de dar crédito va a aumentar. ¿No? ¿Qué podemos hacer?, dicen los técnicos del Banco Central. Entonces, aquí por eso está este párrafo. Sin embargo, la relación de interdependencia puede dejar de ser automática si interviene el Banco Central elevando la tasa de encaje legal, influyendo sobre el incremento de reservas y reduciendo de esa forma el multiplicador de la base. ¿Cómo se verá? Vamos a ver esto más adelante, laboratorios. Más adelante en laboratorios. Vamos a hacer unos laboratorios donde vamos a demostrar cómo el Banco Central puede evitar que se eleve más el poder de creación de los bancos. O también puede el Banco Central, ¿no?, en algún momento ayudar a que los bancos puedan expandir más sus operaciones. Para eso bajan la tasa de encaje. Esa es nuestra relación, entonces, de funcionamiento del Banco Central y de los bancos comerciales, mediante el multiplicador de la base monetaria. Y esa relación se hace comprensible al utilizar esta fórmula. Clave la fórmula. Qué pena que, bueno, yo no me hubiese puesto, digamos, a investigar un poco el pensamiento económico, ¿no? Es decir, a ver, ¿a quién se debe esta genialidad? Che, hay que ser agradecido con lo que hacen otros, ¿no? Ya, es decir, la ciencia se apoya sobre el desarrollo que hacen otros, ¿no? Hay otros que van
presentando cada vez modelos mucho más asertivos, más explicativos. Y así avanza, ¿no?, el conocimiento. Y por eso es recomendable, ¿no? Vamos a buscar el dato de ser agradecidos. ¿Y a quién se le ocurrió esta genialidad? Ya habría que ir citando, ¿no?, en cada uno de los modelitos, más o menos, nuestro agradecimiento a los que han ayudado a una mejor comprensión de los temas. Ahí tenemos la práctica 82. Dice, considere que los datos que siguen son de ejercicio 1 y 2 en miles de millones de bolivianos. Entonces yo les doy unas cifras. Ejercicio 1, coeficiente de circulante de puesto vista 1,26, coeficiente de reserva de puesto vista 0,46, ejercicio 2, 1,82 y 1,83. Y les pido el multiplicador de la base. Alguien podría decir, pero oiga, si he revisado su tema, multiplicador de la base es M1 sobre reservas bancarias. Y usted no me está dando ni el M1 ni las reservas. Cierto, tienes razón. Pero, pues hay una formulita, ¿no?, que relaciona al multiplicador de la base con estos coeficientes. Usa esa fórmula, ¿no? No hay más que hacer aquí operaciones aritméticas, de completar la tabla, presentar el multiplicador de la base. ¿En cuánto aumenta o disminuye el multiplicador de la base? Es viendo los datos, ¿no?, de la práctica. Y buscar alguna explicación. Ustedes tendrían que, en base a la teoría presentada, encontrar alguna explicación. Bien, hasta quizás, no sé, puede ser que entrando al sitio internet, a Google, preguntar ¿por qué puede incrementarse la base? Y a lo mejor les sale tesis concretas, ¿no? Y ustedes saben, ahora hay de todo, pues de todos los temas. No hay más que hablar con Google, ¿no? ¿Qué quieres saber?, te pregunta Google. Entonces preguntarle a Google, oye, a ver si pueden responderme esta preguntita. ¿Cómo se puede explicar el incremento o la disminución de la base? Del multiplicador de la base. Ahora, esta es la teoría, ¿no? Una teoría que mediante razonamiento lógico se va presentando un modelo, ¿no?, un modelo de explicación. Vamos a pasar a un procedimiento contable para demostrar cómo funciona el multiplicador, ¿eh?, un modelo contable. Antes de pasar a este modelo contable, vamos a aterrizar en nuestra economía. Un aterrizaje, a ver, oye, ¿y esto se aplica en economía? ¿Ya? ¿O solo sirve para Estados Unidos, es decir, para otras macroeconomías? ¿No? Se aplica, ¿no?
Como ya les he dicho, en el Banco Central te presenta muchas tablas relacionadas con teoría macroeconómica, ¿no? Con teoría monetaria. Datos para la economía boliviana en miles de millones de bolivianos. Multiplicador de la base 2006-2020. El M1, la base. Acá vemos en el M1 el fantástico incremento de 14.000 millones a 82.000 millones. Si yo agarro la calculadora y digo qué porcentaje representa esto, entonces hago la operación y encuentro que en la economía boliviana el M1 ha crecido en 500%, 541, dice. Fantástico. 500%. No estoy hablando 10%, 12%, 20%, no. 500. Ahí está, 5 veces se ha reproducido. ¿Y la base en qué porcentaje? A ver, aquí vuelvo a usar la calculadora y digo la base se me incrementó en 33.7 dividido entre 11.2 en 836%. ¿Qué tal? Fantástico, ¿no? La base ha crecido en 836% y el multiplicador en 500%. Bueno, tenemos un gran crecimiento de la base y el M1 de la economía, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué habrá pasado con el multiplicador, che? Entonces, el multiplicador para el 2006, la división 14.9 sobre 11.2, nos da 1.33. Quiere decir que en 1.33 ha crecido la base, las reservas. Y para el 2020 observamos algo que nos sorprende. Solo se ha expandido en 0.87. Se ha reducido. Entonces acá decimos, ¿qué haces con tu teoría? Tú mismo te estás poniendo, como decir, trampas. Te estás poniendo trampas porque en tu teoría dices que si sube la base, está subiendo la base, sube o se incrementa el multiplicador, no se incrementa el M1 por la multiplicación. Pero en tu teoría has indicado que en Bolivia cada vez se usa menos el billete, ¿no? Está empezando a usarse más depósito. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo explicas? Hay que darle alguna explicación, ¿no? El multiplicador ha descendido de 2006 a 2020. No hay que cerrar los ojos, hay que ver lo que hay. Y la explicación está ahí, ¿no? Por la gran expansión del dinero banco central, que depositado en los bancos no se expresa en un incremento proporcional de la cartera y de dinero de registro de los bancos. Hay la condición, pero no se expresa, ¿no?
La multiplicación de la base requiere la eliminación de muchos riesgos. Por una parte, en los bancos, las MAE tienen que tener apetito de riesgo. ¿Ya? Esta palabra apetito de riesgo no es mía, la he copiado. Y ahora sí puedo agradecer. La he copiado en un texto que se llama Auditoría, un enfoque prospectivo, de un autor que es un colega, Gabriel Vela. Es un profesor que va a ser su profesor seguramente en alguna de las materias, creo que da auditorías, ¿no? Que ha escrito ese libro, un enfoque prospectivo, apetito de riesgo. El apetito de riesgo significa tomar decisiones, ¿no?, estratégicas que van a afectar al funcionamiento de la empresa. Y Gabriel Vela dice, también el profesor Centellas o el profesor Peláez, que corresponden a una nueva orientación en auditoría, que hay que mirar al futuro. Las decisiones estratégicas, tal cual recomiendan los congresos de auditores. Posiblemente ya han escuchado algo sobre los informes COSO 1, COSO 2, ¿no? Ya, los ámbitos de riesgo, donde los auditores están viendo, ya no al pasado como arqueólogos, ¿no?, hacia atrás, sí, se ha cumplido con todas las normas, disposiciones, todo confiable, sí, pero ¿y el futuro? No es nuestro problema, ¿no? Pero ahora dice, no, es nuestro problema. Las decisiones estratégicas van a generar en el futuro éxitos o fracasos. Entonces hay que tratar de interpretarlos para poder dar algún asesoramiento en base a lo que puede ocurrir, a los riesgos. Entonces, ahí viene, ¿no?, el aporte que hace este profesor Vela y los otros que se refieren ahora a los ámbitos de control, ambientes de control, los riesgos internos, riesgos externos. ¿Cómo explicas los externos acá en ciencias económicas? Puede caer un meteorito y como los rinocerontes, o no son rinocerontes, los dinosaurios los han hecho desaparecer, ¿no? Sí, es un riesgo físico, natural que puede haber. Eso nos interesa, riesgos externos económicos, ¿no? Entonces, nuevamente ha aparecido en la auditoría el interés por la economía, por los contextos, porque ahí se generan los riesgos. ¿Ya? Entonces, acá, justamente en este tema, podemos observar esto, dice, ¿no? La multiplicación de la base requiere la eliminación de muchos riesgos. Por una parte, en los bancos, las MAE, las máximas autoridades ejecutivas, tienen que tener apetito de riesgo, arriesgarse dando más crédito. Y por otra parte, los actores deficitarios tienen que atreverse a solicitar más créditos. Decisión que se relaciona con riesgos micro y macroeconómicos del entorno. Entonces, en nuestro país, ¿qué ocurre? Hay la condición para que puedan haber aumentado mucho más el multiplicador de la base, pero no han tomado decisiones justamente para dar más créditos.
de los dos lados, de los gerentes de bancos y de los actores deficitarios para endeudarse, ¿no? Entonces, ven ustedes, ese es el contrapunto a la teoría. ¿Cómo se puede explicar la multiplicación de las reservas? O sea, tú me dices que las reservas, aquí está en el párrafo, ¿no? O en más arriba también hablaba algo. Tienen que dar créditos, que el contador se da cuenta, avisa, hay que dar créditos. Y aquí, entonces, vuelvo sobre ese tema. ¿Cómo se puede explicar la multiplicación de las reservas? Para responder a la pregunta, se realiza operaciones contables. En el contexto de laboratorios que relacionan las reservas monetarias bancarias extraordinarias con los objetivos de los bancos privados de obtener mayor lucro, mayor utilidad, objetivo que logran los bancos concediendo más créditos. ¿Ya? Así se puede explicar. ¿Y lo haremos? Sí, por supuesto. ¿No? Porque esa es nuestra misión, buscar explicar, ¿no?, cómo se da ese proceso. Entonces, para eso tenemos el tema que es proceso contable de multiplicación de la base, ¿ya? Este tema requiere asientos, cuentas del mayor, contabilidad de banco, ¿ya?, unos cálculos, asientos contables, ¿ya?, unos cálculos. Y eso vamos a hacer en la próxima clase, ¿no? Tema relativamente largo y que hay que explicarlo en un solo golpe. Es decir, en una sola clase, no puedo dejar al medio unos mayores, y luego en la próxima clase, ¿dónde me he quedado en los mayores? ¿Ah? Y no resulta muy didáctico. Bien, si hubiese alguna pregunta, puedo responder. Creo que me pasé nuevamente en el horario. Puedo responder, ¿ya? Va a ser interesante que alguna vez ustedes se atrevan a hacer alguna pregunta, ¿no? Duda, a mí no me molesta, ¿ya? Entonces, depende de ustedes, ¿no? Si quieren hacer preguntas, bien, yo respondo. Si no se atreven a hacer preguntas, también bien. No hay más, hay que aceptar cómo es su posición, ¿no?, ante la materia, ¿ya? De acuerdo. Como no hay nada más que decir, que les vaya bien. Hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.